Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida al programa Haciendo Agroecología. Es un programa de agroecologia.com, el sitio web dedicado a la agroecología, que se emite por Agofa TV. En esta oportunidad vamos a charlar con Gabriel Laselli. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de La Plata. Desde el año 1990 trabaja en el INTA, en Reconquista, y tuvo la oportunidad de hacer una maestría en Economía Agraria en la UBA, por lo que se dedica a la economía y la administración agraria. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede. Gracias por la invitación. Bueno, yo también estoy muy contento de recibirte en nuestro programa. La idea hoy, digamos, es charlar un poquito acerca de algunas de las dimensiones de la agroecología. Vamos a focalizarnos en la dimensión económica o socioeconómica, como la llamamos. Y un poco antes de entrar en el tema específico, quería preguntarte cómo ves o por qué fuiste, digamos, llevando tus actividades profesionales hacia la agroecología. ¿Cómo fue que surgió en vos esto de empezar a estudiar los sistemas agroecológicos? Bueno, vos bien señalabas que desde hace un poquito más de 30 años que me vine a trabajar acá al norte de Santa Fe. Creo que el tema de la agroecología es un desafío que es transversal a cualquier área, pero tal vez en áreas como esta, con algunas limitaciones desde el punto de vista climático y agroecológico, edáfico, donde en los perfiles, las actividades, los perfiles tecnológicos más de tipo de las actividades que se hacen en pampa húmeda, acá no tienen la misma efectividad. Así que por el lado ese de la competitividad en sí misma de la tecnología, no hay una tecnología que sea un poco más adaptada a este NEA, a este NEA que empieza acá en el norte de Santa Fe. Por ese lado empezó, pero después la cosa siguió más por la preocupación de el uso, el buen uso, digamos, el mantenimiento de los recursos naturales, que son la base sobre la que trabajamos en la producción de alimentos y de fibra y de bioenergía. También la cuestión de la contaminación, de los residuos que dejamos en el tipo de producción más, como se la conoce, agroindustrial, basada fundamentalmente en insumos químicos no naturales. Así que también por ahí empezó una preocupación y desde el rol que nosotros tenemos como instituto que tiene que generar tecnologías para el desarrollo sustentable, esa es nuestra misión. Ahí surgió una preocupación fuerte cuando me tocó dirigir la experimental, de plantearnos, bueno, ¿qué respuestas teníamos nosotros? ¿Qué sabíamos de cómo producir si no contábamos con esos insumos convencionales? ¿Cuáles eran las posibilidades reales que había de producir? Porque lo teníamos más o menos ajustado a una escala más de tipo de autoconsumo, de tipo familiar. Pero nos faltaba responder preguntas en lo que es la escala comercial. Y básicamente la escala comercial en lo que son los cultivos extensivos y las actividades extensivas como es la ganadería. La Claro. ganadería, el tambo, la producción de trigo, de soja, de algodón. ¿Cómo podíamos hacerlo? Así que de ahí de ahí se fue construyendo ese camino que me llevó entre otras cosas, porque uno en una experimental como esta y en una zona tan diversa como es nuestro norte de Santa Fe, te dedicás
a muchas cosas, es muy difícil especializarte y focalizarte en un solo tema, pero este fue un tema, y es un tema que hoy ocupa buena parte de mi dedicación profesional. Claro, vos decías lo intensivo, lo a pequeña escala estaba más o menos resuelto, pero el problema aparecía cuando uno lo llevaba a una escala mayor, Exacto, una escala digamos, comercial. sistemas productivos que por ahí en la zona de Reconquista y la región del NEA se dan con frecuencia cultivos agrícolas o sistemas agrícolas ganaderos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, eh, por ahí, digamos, hablando de agroecología, que por ahí son sistemas donde se tiene mucho más en cuenta las cuestiones ecológicas y las cuestiones de conservación, de biodiversidad. A veces hay que planificar cuestiones o el sistema se complejiza y por ahí, bueno, hay que ver de qué manera podemos ajustar ciertas variables para que justamente lo que uno pretende, digamos, que sea productivo y también sea rentable para el productor, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista económico, de acuerdo a la experiencia que vos tenés, ¿considerás que estos sistemas extensivos agroecológicos pueden ser viables desde lo económico? Sí, absolutamente. Viable no es sinónimo de simple o fácil, ¿no? Claro. Pero viabilidad económica tiene. Nosotros lo estamos comprobando porque más allá de nuestros módulos experimentales que tenemos en varias experimentales del INTA, el nuestro, el que tenemos acá en Reconquista, es uno de los que, planteado así, por la escala que tiene y por la cantidad de actividades que tiene, es uno de los que más tiempo lleva en INTA. Pero también en otras experimentales hay módulos similares. Entonces medimos ahí adentro cómo es el comportamiento económico de este sistema, lo medimos como si fuera un sistema comercial, pero no solo en estos módulos experimentales, también lo hacemos acompañando a productores que están transitando estas experiencias hacia modos de producción agroecológico. Algunos un poco más avanzados, otros un poco más iniciados, productores que van desde el engorde a la producción agrícola-ganadera, digamos, mixta, productores que tienen tambo. Estamos acompañando y midiendo, haciendo un registro, una sistematización de indicadores económicos. Y lo que vemos es que sí, que es claramente viable estos sistemas. Es decir, que son positivos desde el punto de vista de el ingreso, el margen que dejan y la rentabilidad que generan sobre el capital invertido. O sea, podemos decir que son rentables. Quizás Son después... rentables. Pueden ser más o menos rentables, pueden ser más o menos riesgosos, pueden ser más o menos impactantes en los números que los sistemas convencionales. En principio a nosotros, más que la comparación con el sistema convencional, lo que nos interesaba era ver en sí mismo el desempeño. Puede ser que vos te dediques a correr y que lo que te interesa sea salir primero. Bueno, en ese caso vas a estar preparándote para competir contra otros. Pero posiblemente también tu objetivo puede llegar a ser cumplir la carrera y llegar en condiciones como para después seguir corriendo otra. En ese caso no importa si sos el primero o si sos el segundo o el último. Lo que te importa a vos es llegar. Bueno, nosotros Bien. al principio íbamos por ese lado, medíamos en sí mismo el comportamiento del sistema desde lo económico. Sabemos que desde otras dimensiones, la dimensión del cuidado del suelo, la dimensión de la biodiversidad, tiene respuestas positivas. En el balance económico también nos interesaba ver cómo se expresaba. Se expresa bien. Y ahora empezamos sí a hacer a veces algunas... Bueno, después vamos a mostrar un gráfico donde comparamos
las bondades y no tanto de este sistema frente al convencional. Y tú nombraste en un momento la cuestión del riesgo. ¿Considerás que un sistema agroecológico puede ser menos riesgoso que un convencional? ¿O sin comparar, como vos decís, los sistemas agroecológicos extensivos, de producción extensiva, pueden tener un riesgo bajo? Son de bajo riesgo, diría. Sí. Bueno, no voy a ser tan determinante porque en realidad no tenemos tantas mediciones hechas. Viste, qué sé yo, que uno está acostumbrado, uno viene del palo de la investigación, la cosa de la ciencia, de alguna manera que metodológicamente nos exige que seamos un poco más rigurosos. Entonces yo diría que lo que estamos viendo, lo que vamos viendo es que son sistemas de bajo riesgo y de menor riesgo que otros sistemas. Vamos tratando de encontrar la explicación. Y bueno, y una de las explicaciones es que son sistemas de menos intensidad, si se quiere, como que son sistemas menos cardíacos, vuelan más despacio. Es como si vos dijeras, ¿a cuánto le tiene que latir el corazón a un colibrí y a cuánto le tiene que latir el corazón a un pelícano? Entonces, los dos vuelan, los dos se trasladan, pero bueno, pero hay uno en el cual la exigencia que tiene está preparado para eso, ¿no? Está preparado para eso. Claro. Pero en este caso, los sistemas naturales no están preparados necesariamente para que nosotros le tiremos un arsenal de agroquímicos, que al suelo le saquemos nutrientes sin reponérselos, que le pongamos productos que después tienen residualidades. Entonces, en este caso, el sistema no está preparado para tanto aleteo. Y los sistemas agroecológicos, en general lo que son sistemas de menor intensidad en el vuelo, entonces son sistemas más tranquilos. Capaz que te llevan al mismo lugar que el otro, pero en más tiempo. Y con otras consecuencias, ¿no? Con otras consecuencias, exacto. Pero vemos eso. ¿Por qué? Porque invierten. Nosotros para producir, Fede, bueno, y a quienes nos escuchan, en general, los factores de la producción son la tierra, en el caso de la producción agropecuaria, el factor fundamental, la tierra. Los capitales que ponemos arriba de la tierra, no solo el dinero que para comprar cosas, sino el capital que se pone arriba de la tierra cuando uno pone una maquinaria, cuando pone un alambrado, cuando pone una instalación ganadera, una aguada, y el trabajo. Los sistemas agroecológicos, son más intensivos en trabajo que en el capital, que en los insumos que utilizan. Entonces, lo que tenemos que ver es qué capacidad tienen de retribuir a ese factor, al factor trabajo, y no tanto al factor capital invertido. Entonces, lo que vemos es que ahí son sistemas de menor riesgo. ¿Por qué? Porque en general, además, son sistemas que son conducidos por la propia familia. Entonces, ahí hay una fuente de aporte de ese recurso trabajo que está disponible. El capital lo tenés que ir a buscar afuera y te lo cobran. También pagamos la mano de obra de la familia, pero es diferente el costo de uno y de otro. Entonces, son sistemas que producen capaz que un poco menos, no siempre, capaz que producen un poco menos, pero el pago que hacen es mejor porque el costo que tienen es mucho mejor. Exacto. Sí, sí, entiendo. Nos hablabas de un gráfico, ¿querías contarnos o explicarnos un poquito de qué se trata? Si querés compartirlo. Sí, ahora enseguida les muestro, pero les cuento. Es un establecimiento que acompañamos de más o menos unas pequeño para lo que es hoy las necesidades de un establecimiento,
un establecimiento de 70 hectáreas, con suelos con capacidad de uso agrícola, como son los de acá de nuestro domo, es decir, una capacidad agrícola baja, no son los suelos de la pampa húmeda central. No se puede hacer agricultura permanente acá, y la agricultura que hacemos son con rendimientos que son la mitad de los que se obtienen en esos otros lugares. Aclaro esto para contar, son 70 hectáreas y se hacen con un manejo agroecológico y mixto, es decir, hay agricultura extensiva y ganadería, bajo un modelo agroecológico, donde la ganadería rota por todo el predio y la agricultura se va haciendo también, y se va combinando con pasturas implantadas, con pastizales, potreros que se dejan como pastizal natural. Versus esas 70 hectáreas, lo que hicimos fue, tenemos los resultados de esas 70 hectáreas, 72, y lo comparamos contra el que hubiese pasado a lo que se destinaban antes a un manejo convencional que se hacía con rotaciones soja-trigo, girasol, soja-trigo, algodón, a veces un maíz, a veces un sorgo. Entonces calculamos los resultados y sensibilizamos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué es sensibilizar? Es agarrar y variar los precios y los rendimientos de los productos que se venden, los rendimientos que se obtienen y los precios a los cuales vendemos esos productos. Sin incluir acá un plus que se puede llegar a obtener por el producto agroecológico, porque todavía no están muy desarrollados los mercados. Hicimos una corrida, como se llama, donde nosotros hacemos 100, 200 veces calculamos el margen bruto. Acá lo que ustedes ven, espera que bajo esto, el margen bruto de esos 100 o 200 corridas que hicimos, el promedio, al variarle los precios, variar el rendimiento, el promedio del convencional nos dio 1.743.000 pesos al año. Y el agroecológico nos dio un poquito más, 1.841.000. Acá lo que ven es el porcentaje de probabilidad de obtención del resultado, acá en el eje Y, y en el eje X está el margen, que va, voy a subir esto ahora, va desde valores negativos a valores positivos. La línea azul es el convencional. Y la línea roja es el agroecológico. Es el agroecológico. Entonces, lo primero que vemos es, el agroecológico, fíjense que el margen que tiene está mucho menos variables. ¿Se ve? Es decir, va desde un valor mínimo de 1.550.000 más o menos, a un valor máximo de 2 millones. Está comprimido ahí. Más allá de que nosotros hemos variado los precios del trigo, los precios de la ganadería, de todos los productos que se venden, y los rendimientos obtenidos, también rendimientos, escenarios positivos y negativos, es un sistema mucho más estable. En cambio, el convencional, que es toda agricultura, primero que tiene valores negativos, es decir, que presenta muy pocas, pues en menos del 5% de las ocasiones, pero presenta situaciones de quebranto, como ustedes ven, es decir, donde el margen es negativo. Y después, hasta más o menos el 60% de los casos, va por detrás es decir, obtiene siempre un margen menor que el sistema. Recién, a partir de acá, empieza a ser superior. ¿Y esto qué significa? Esto se da cuando esta situación en que el sistema convencional supera al agroecológico, cuando se le dan al convencional combinaciones de escenarios, de precios que están en el 30% superior de la curva de precios.
Es decir, cuando de todos los precios posibles que hemos tomado, se cumplen los precios que están en el tercio superior. Y rendimientos que están en el 20% superior. Es decir, recién es un sistema que te da mejor margen cuando se dan muy buenos rendimientos y muy buenos precios. Siendo que el agroecológico, este tramo de los resultados lo obtiene con precios y rendimientos que están en el orden del 40-45% de la tierra. Es decir, voy a dejar de compartir, ya vieron, digamos, esto lo que dice es hasta acá, hasta el 60% de las situaciones es más competitivo el agroecológico, pero Claro. no solo más competitivo, más seguro. Es más estable. Es mucho más estable, sí. Más estable. Entonces, a mí vos me preguntás, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que estamos con el sistema convencional presionando sobre un recurso y con un modo de presionar, un modo de combinar esos recursos naturales y de hacer el uso de esos recursos naturales que de alguna manera se está agotando, está mostrando algunos límites en su... Es decir, cuando le va bien, le va mejor. Pero claro, para que le vaya bien, tenemos que tener el 30% de los mejores precios y el 20% de los mejores rendimientos. En cualquier otra situación le va mejor o similar, tampoco vamos a decir que es tanta la diferencia, al convencional. Entonces, a mí me parece que era interesante ir mostrando, ir viendo estas cosas, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando vemos los rindes de los sistemas agroecológicos, que son rindes que en general están un poquito por debajo, y hay años en que están muy por debajo, inclusive hay pérdidas de lotes que se pierden completamente, fundamentalmente por el manejo de la maleza. claro. Entonces, la sensación que a vos te da es, esto no funciona. Cuando un productor tiene que sostener esto, va a pérdida. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque el sistema se empieza a autorregular, porque además trabajamos con ganadería. Eso es una cosa que yo no sé si ya lo podemos decir. Yo soy economista, no soy tecnólogo, pero lo que yo veo, Fede, es que acá en el norte al menos, si queremos tener sistemas agroecológicos, tienen que ser sistemas mixtos, donde la ganadería, no podemos tener una agricultura extensiva agroecológica si no es con la ganadería acompañando, porque el sistema responde cuando tiene esa diversidad. Es muy difícil, nosotros transitamos los primeros 7 años de nuestro módulo intentando hacer solamente cultivos en el módulo, sin ganadería, sin las vaquitas, y es harto complicado. ¿Por qué? Porque decíamos, no, acá el principal desafío está en cómo hacer la agricultura de forma agroecológica. La ganadería nuestra está mucho más cerca de un modo agroecológico en cuanto a cómo comen, a cómo son manejados. Por ahí en la sanidad se podría ajustar más a un modelo de cambiar y tener medicamentos que sean más naturales. Pero dejando de lado, entonces nuestra preocupación, nuestro foco al principio fue a los cultivos. Claro, pero resulta que cuando vos tenés que manejar una rotación, tenés que hacer reposición de nutrientes, tenés que recuperar esos suelos que están agotados, bueno, necesitas a la ganadería para que sea natural. Y si no, tenés que agarrar y seguir mandándole la bomba de fertilizante. Lo único que hacer es reponer un par de nutrientes, no reponés fertilidad completa, digamos. Se entiende perfectamente. La verdad, muy interesante, Negro, lo que presentaste. Te pregunto, en función de ese gráfico que veíamos, ¿a qué atribuís esa diferencia de sensibilidad? Si es solo a que el convencional era solo agrícola y el otro era mucho más diverso en cuanto a actividades agropecuarias, o alguna otra cuestión que puede estar ahí también. Sí, hoy indudablemente la ganadería explica
buena parte de la rentabilidad, o de Claro. ese mejor desempeño económico. Claro. De ese mejor desempeño económico que presenta el sistema agroecológico. Porque además la ganadería se expresa con ajustes en el manejo. La ganadería lo que está expresa mucho el potencial en nuestra zona. Complementada con una agricultura, con cultivos que se van haciendo cada vez, capaz que no mejores en cuanto al rendimiento, pero sí mejores en cuanto al costo, que es ahí donde está la segunda explicación. Nosotros estamos trabajando con rendimientos de indiferencia muy bajos en agroecología. Estamos hablando de 300, 400 kilos de costo. A ver, el rendimiento de indiferencia, para los que no saben, es lo que a vos te cuesta sembrar una hectárea de soja expresado en kilos de soja. Es decir, claro, lo que a vos te costó sembrar eso, las labores que tuviste que hacer, lo que le hayas tenido que poner, la semilla, todo eso expresado en valor soja, en kilo de soja. Bueno, estamos en el orden de 3, 4 quintales, 5. Es muy poco, frente a 10, 12 quintales de los sistemas convencionales. En todas las redes, @AgofaTV, interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Bueno, Gabriel, la verdad que muy interesante todo lo que has presentado. Y en virtud de esta cuestión que veníamos charlando, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles podrían ser las potencialidades y cuáles podrían ser los cuellos de botella de estos sistemas que proponemos o que se proponen agroecológicos de manera extensiva o, digamos, a gran escala? A escala. Bueno, yo veo como potencialidad la posibilidad de que digamos, tanto el sector, el productor, como consumidores también, tengamos materias primas o alimentos producidos de una forma mucho más amigable con el ambiente que es lo que venimos haciendo. No, yo no sé si hay real conciencia, a veces me da la sensación que no, que estamos parados bailando sobre el Titanic y no nos damos cuenta. No solo, esto no es solo en el modo de producir en el sector agropecuario, creo que el modo de vida que llevamos adelante estamos sobreexigiendo mucho al planeta. Entonces yo creo que la potencialidad va a estar también en que va a haber mercados que van a valorizar este tipo de materias primas. Lo veo por ese lado, por un lado de regulaciones tanto del mismo sector privado, porque haya un sector de consumidores que lo exija, o de parte del sector público que establezca también algunas regulaciones. Pero lo veo más que se acomode por el lado de los jugadores del sector privado. Todavía falta, pero yo veo que hablamos de potencialidad, esa es. Y la otra es que la potencialidad de lo que vemos, de que ya es una realidad poder producir y producir bien y en forma viable en estos sistemas. Lo que hay que hacer es mejorar esa ecuación. En eso tenemos un camino a recorrer. Como desafíos que le veo es que todavía casi todo está pensado para el otro modo de producir.
Si vos tenés que diferenciar una soja en el camión que la va a transportar, en el acopio donde va a ser almacenado y secado, hoy no está preparado el sistema. Tienen que vaciarte todo para que vos entres con tu soja. Entonces no hay tanto volumen como para que se dé esa situación. No hay reglamentaciones comerciales para eso. Y sí hay también cosas que nos competen de cerca a nosotros como INTA, que es mejorar mucho la ecuación de producción. Encontrar la respuesta fundamentalmente, yo diría, a lo que es el manejo, la gestión de las malezas, las mal llamadas malezas, digamos, esas otras cosas que crecen junto con el cultivo y que no queremos que crezcan, o que si quieren crecer que crezcan, pero que no nos perjudiquen tanto el cultivo. Creo que ahí es donde tenemos el talón de Aquiles hoy, y hay que rebuscarlo, encontrarle la vuelta, para ver si logramos hacerlo con algo más que con labranza mecánica, es decir, porque la labranza mecánica capaz que me reemplaza a lo químico, pero estoy consumiendo también petróleo. Lo mecánico necesito mover y estoy moviendo el suelo. Entonces, ahí también tengo... Así que bueno, eso que... Muy rápido lo veo medio por ahí lo que es desafíos y lo que son oportunidades también. Genial. Sí, era un poco saber tu opinión más allá de lo específico de la temática a la que vos te dedicas, una opinión general sobre estas cuestiones. Bueno, Gabriel, la verdad ha sido un gusto que nos hayas acompañado. Vamos a ver, seguramente en otras oportunidades nos encontraremos en este o en otro espacio. Vamos cerrando entonces Haciendo Agroecología, hoy con el acompañamiento de Gabriel Laselli, ingeniero agrónomo. El programa de agroecologia.com, el sitio web de agroecología que se emite por Agofa TV. Será hasta la próxima. Muchas gracias.